voy a pasar el libro. Y no voy a hacer una descripción, no lo voy a leer, no les voy a contar el final, no les voy a decir las conclusiones, pero mucho se ha comentado ya, pero solo les voy a plantear algunas ideas que me parecen que son rescatables desde mi punto de vista, que los leído varias veces entenderán. Una realidad contradictoria, y esto tiene que ver con un elemento que es de lo objetivo a lo simbólico. Es decir, teníamos muchos elementos objetivos, datos concretos, a través de los cuales construíamos nuestro relato de nuestra democracia y de nuestro sistema político. Y por lo tanto, analizar todos estos elementos políticos y sociales nos entregaba un marco de referencia, y muchas veces ese marco de referencia pareció ser la realidad. Sin embargo, con el correr del tiempo y de los estudios, sabemos que muchas veces la percepción, lo que imaginamos, es más fuerte que la propia realidad. Por lo tanto, desconocer o asumir que las personas van a decidir en función de dichos datos puede resultar complejo o errado. Esto nada tiene que ver con la falsedad de la realidad, que es lo que yo les decía con este concepto de la posverdad o el uso de las redes sociales. Este elemento nos ayuda a disminuir las brechas que existen precisamente entre esa realidad objetiva, la que nos entregan los datos, y la percepción social que existe respecto de esa realidad, que es donde nosotros trabajamos. Y referirse al estallido, porque no puedo no referirme a lo que ocurrió en octubre del 2018. Concuerdo en que va a pasar mucho tiempo en entender realmente lo que sucede. Por lo tanto, solo lo que tenemos hoy día, y por eso el libro toma algunos elementos, sobre todo en la primera parte, y después entra de lleno en una reflexión mucho más teórica, y lo que yo puedo decir es, sin entrar en Honduras, en la incapacidad de procesar las demandas de la sociedad por más de una década, durante más de una década, donde muchas de las personas que les ha correspondido conducir el país tenían conciencia de la problemática. Lo sé, me tocó estar sentado en muchas de estas discusiones, pero fue imposible lograr los acuerdos básicos para su respuesta. Este concepto, no es un concepto mío, es un concepto que pido prestado, de esclerosis política institucional, establece un bloqueo en la decisión y es lo que debemos superar hacia adelante. Y eso es lo que debemos tratar de hacer en esta nueva construcción del sistema político, en este nuevo sistema político que nos tenemos que entregar. Pasarán todavía muchos años para entender lo que sucedió, pero podemos imaginar que es parte de una corriente social mundial, como fue la primavera árabe en su minuto, como fueron los indignados, como fue el movimiento 15M o los chalecos amarillos en Francia. Cada uno con una idea que los movilizó, desafiaron al poder establecido, con resultados variables. Y dependerá de nosotros, y específicamente de quienes habitan este republicano recinto, superar esta situación para construir un país cohesionado socialmente, donde se construye capital social y se logra avanzar desde las diferencias. Y no es necesario que todos pensemos igual. Un sistema político establece la distribución del poder interno. Por ello es tan relevante la discusión que tenemos en este minuto, de cómo vamos a resolver la forma de distinguir y distribuir el nivel institucional, lo que define la Constitución política de la República. Por ello es relevante contar con poderes formales del Estado, que se equilibran y tienen contrapesos reales, los cuales son acompañados por instituciones que a su vez, desde su autonomía, verifican el funcionamiento del poder político. Y estoy pensando básicamente, por ejemplo, Contraloría General de la República, Consejo para la Transparencia, el Banco Central, que son instituciones autónomas, pero que ayudan a controlar y mantener el poder. Pero también estoy pensando en la prensa libre, en la libertad de expresión y, por cierto, en una sociedad civil fuerte que, utilizando todos los canales establecidos, hace sentir su opinión. Esos son los elementos que recoge el texto. Y solamente para mencionar algunos que aquí se han señalado, se habla respecto de las coaliciones políticas en los sistemas democráticos, sean parlamentarios o presidenciales, que parece ser una contradicción, pero existe. No toda unión de partidos es una coalición, lo describo teóricamente. En otro capítulo analizamos el gobierno, los partidos políticos y el sistema electoral. ¿Y por qué? Porque parece
relevante entender que cuando hacemos una reforma en una parte, en uno de los componentes, alteramos el sistema en su conjunto. Cambiamos el sistema electoral por el voto voluntario. Eso genera fuerzas centrífugas que se van alejando del centro político. Tenemos un fraccionamiento del sistema de partidos con incentivos. Me van a perdonar el concepto, de nuevo, no es local, viene de otro país del norte, la constitución de pymes políticas. Territorio es irrelevante en términos electorales. El 60% de las comunas en Chile, el 60% de las comunas en Chile tienen un peso electoral de menos del 5% en los distritos. Entonces ese es un dato que está ahí en la mesa. Entonces se hacen comunas que se hacen irrelevantes en el tema, en el funcionamiento electoral. Sistema de gobierno, presidencialismo, parlamentarismo, semipresidencialismo. Mucho hemos discutido de esto, pero a mí, la verdad, presidente, senador, amigo, me daba a veces pudor en la discusión que gente no supiera distinguir una cosa de otra. Y estábamos hablando de las personas que tenían que elaborar, escribir el nuevo marco institucional. Presidencialismo y multipartidismo en América Latina es lo que se conoce como esta difícil combinación: institucionalidad presidencial, unipersonal, más facultades legislativas del presidente. ¿Cómo se combinan eso? Y se combinan precisamente por lo que ambos han señalado y que yo creo que está descrito en el libro respecto a las coaliciones. Y los regímenes presidenciales y las coaliciones mayoritarias, esta difícil combinación es la que le dio a Chile, en el estudio comparado, y también a Uruguay, años de mucho éxito y estabilidad político, institucional y también desarrollo económico y social. Pero también tenemos en la misma fórmula, régimen presidencial y coaliciones mayoritarias, fracasos, como lo ocurrido en Argentina. Entonces, institucionalmente, ¿esto funciona? Sí, funciona, pero funciona dependiendo también de la voluntad de los actores para que esto funcione. Y para ir finalizando, pienso que estuvimos cerca del límite institucional en términos de democracia. Me da la impresión que hay conciencia de ello y también que se necesita hacer cambio en varios aspectos y uno de ellos es la distribución del poder. Pero también en la capacidad de respuesta que tiene la institucionalidad, el Estado, para hacerse cargo de las demandas de la población. Es decir, tenemos que reforzar la gobernabilidad democrática para generar respuestas de manera oportuna, de calidad y que realmente impacten en la población objetivo de dichas políticas. Sabemos que esto es complejo, lograr acuerdos amplios y que se proyecten en el tiempo. Los diagnósticos en muchos aspectos ya están hechos. El tiempo corre en contra de nuestro sistema político. Debemos ser capaces, y me incluyo en esto, por eso el esfuerzo de poner a su disposición este libro y principalmente estas ideas, de generar las políticas públicas adecuadas que sean capaces de sostenerse por sí mismas y que resuelvan los problemas de la ciudadanía. Ellos lo demandan y no podemos dejar este espacio a populistas de cualquier color, interés, estrato u origen, para que se hagan cargo del país. Esta es la responsabilidad que hoy tiene el sistema político: preservar la democracia, dotarla de contenido que propenda al bien común y de mecanismos institucionales para que las personas sientan que independiente de quién está en la conducción del Estado, se gobierna para todos.